Esto es lo más frecuente. Y los agentes químicos también vamos a ver, por ejemplo, que tenemos alteraciones osmóticas. Incluso ayer también mencioné que el oxígeno también puede ser un veneno a largo plazo. El veneno a presiones elevadas es tóxico, pero como ya lo mencioné, el oxígeno es un veneno que nos va matando lentamente. Tenemos venenos y también tenemos contaminaciones del medio ambiente. Asbestos, vamos a verlo al final del ciclo, como una de las sustancias que también producen muchas alteraciones. También tenemos medicamentos que pueden causar muerte celular. Por ejemplo, tenemos los quimioterápicos que usamos para el cáncer. Estos medicamentos son tan tóxicos, que las enfermeras, los químicos farmacéuticos que hacen las mezclas para poder administrar a esos pacientes las terapias, tienen que tener una protección muy fuerte. Y tienen que ser entrenados en eso, no cualquiera puede hacer estas mezclas o administrar esos medicamentos, ya que esas lesiones, estos químicos, tú te expones a ese químico y también te puede generar alteraciones en el celular. Entonces, no es como que yo le pongo así como le pongo un suero a este paciente y ya, no es así. Pero también nos damos cuenta que es esto de que tengo beneficio, ¿no? Este paciente, si no le pongo esto al final, igual se va a morir. Entonces, es como que el bien no. El mal menor. Acá vamos a ver otros agentes. Tenemos agentes infecciosos, agentes inmunológicos, agentes genéticos, agentes físicos, desequilibrios emocionales, que ya lo pueden leer más adelante, no lo voy a mencionar acá, pero es un montón. Y tenemos también lo que vamos a ver cuando la lesión, la morfología de la lesión muscular. Como les había mencionado, el estrés y las influencias nocivas van a producir un efecto en el ámbito tanto molecular o bioquímico de las células. ¿Ya? Y vamos a ver que va a ir perdiéndose poco a poco la función celular antes de la muerte celular. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo que va a haber cambios paulatinos de estas células hasta que llegan a la muerte. ¿Ya? Esto generalmente cuando vamos a ver mejor. Y por ejemplo, cuando hay un infarto de miocardio, vamos a ver que poco a poco las contracciones del miocardio, conforme va aumentando el tiempo de isquemia, van a ir disminuyendo. Entonces vamos a ver que primero deja de contraerse al nudo de isquemia, la persona celular, a los 20 minutos de la isquemia, pero si a la hora de que suba el infarto ustedes hacen la endoscopía, no van a ver la lesión. ¿Cuándo vamos a poder ver las lesiones? A partir de las 6 a 12 horas. Y macroscópicamente tampoco las vemos. Hasta que pasan esas 12 horas que vamos a ver una lesión macroscópicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá que las personas celulares de una lesión reversible pueden ser reparados. Cuando termina este estímulo lesivo van a regresar a la normalidad. Este es el cuadrito inicial que les mostré, ¿no? Pero quiero que se les quede. De ahí, si tenemos la lesión persistente, vamos a ver que hay un punto de no retorno y se va a volver una lesión irreversible y finalmente va a llevar a la muerte celular. Entonces, acá ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es definir, ¿no? ¿Hasta qué punto estas lesiones van a ser reversibles? ¿Hasta qué punto van a ser irreversibles?
paciente y llevar finalmente a la muerte, o la muerte del paciente también. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿no? Que un paciente llega y ya ha tenido isquemias previas, ¿no? Anginas de pecho, entonces ya debe haber una lesión, ¿cierto? Entonces nosotros antes de que llegue el infarto, antes de que llegue la insuficiencia cardíaca y llegue la muerte del paciente, nosotros tenemos que ver a esos pacientes antes de que pase lo peor. Bueno, acá en esta parte de acá vamos a ver. Vamos a ver a nuestra celulita normal, ¿ya? Pero si hay una lesión, vamos a ver que hay algunas alteraciones a nivel estructurales. Por ejemplo, va a haber hinchazón del retículo, de las mitocondrias, y vamos a ver que incluso se pueden producir vesículas en la membrana. Pero si esa lesión se va y no hay mayor alteración, ¿ya? Podemos regresionar y la célula puede llegar hasta normal. ¿Ya? Incluso vamos a ver que a nivel nuclear es muy receptiva. Entonces, cuando nosotros vemos en la microscopía, vamos a ver, en algunos casos, vamos a ver cuando hay una lesión celular, que los núcleos son más hipercromáticos. Cuando la célula normal, el núcleo es un color tenue, no es tan azul, por ejemplo. Pero, pero cuando está estimulado por alguna lesión, empieza a ser más hipercromático. Incluso cuando ya tiene una displasia y todo eso, el núcleo es hipnótico, súper oscuro. Entonces vamos a ver esa lesión a nivel de microscopio. Y ya si la lesión no se va, podemos llegar a lo que es la parte de la necrosis y la muerte celular, ¿no? En la que ya todas las estructuras internas empiezan a romperse, ¿no? Incluso hay una condensación nuclear y empiezan ya a tener esos fragmentos. Y la necrosis explota la célula. Entonces, bueno, ese es un resumen que ya lo hemos visto varias veces. Vamos a seguir. Entonces, en lo que son las lesiones celulares reversibles, vamos a ver qué son los estadios iniciales, cómo es la lista de lesión, vamos a ver cambios funcionales y morfológicos, todo reversible, y cómo se elimina el daño o regresión. ¿Ya? Bueno, como ya les había mencionado, con la figurita que vieron, todos los cambios ¿cuáles son los fenómenos principales de la lesión reversible? Vamos a ver una lesión celular, ya que va a haber un fracaso de las bombas de iones dependiendo de la energía de la membrana plasmática, y vamos a ver que empieza a haber una alteración en lo que es la homeostasis iónica e hídrica. Entonces, esta alteración de la va a producir esta hinchazón celular, este equilibrio. Acuérdense de la palabra equilibrio, ¿no? Ahí tenemos el cambio graso, ¿ya? Que vamos a ver que es una lesión tóxica, ¿ya? Y vamos a ver que puede ser también de una lesión tóxica o metabólica, y vamos a ver esas vacuolas lipídicas en el citoplasma de las células. Esto lo vamos a ver frecuentemente en hígado, ¿ya? Pero no exclusivamente. Vamos a ver más adelante que pueden haber en los órganos también, ¿ya? Y vamos a ver más que la recompensación, los patocitos y los metabolitos, ¿ya? Entonces, como les mencioné, tenemos esta hinchazón celular y el cambio graso, ¿no? Vamos a ver en la macroscopía cómo se traduce la hinchazón celular. Vamos a ver palidez, aumento de la potencia y aumento del peso del órgano. Y en la microscopía vamos a ver vacuolas pequeñas, transparentes dentro del citoplasma,
vamos a ver también qué es relación. En el cambio graso vamos a ver estas vacuolas lipídicas que se ven como gotas de grasa, gotas de hemoglobina, la grasa no agarra color, entonces también tiene color, son unas burbujas, ¿ya? También es reversible y vamos a ver que cuando llega ya a necrosis vamos a ver que se vuelve más eosinofílica, ¿no? Pero en realidad no se nota el cambio graso, o sea, no se ve, es color blanco, ¿ya? Y bueno, la lesión celular irreversible es la muerte celular y el daño continuo va a ver que se genera una lesión irreversible, ¿no? La necrosis, como ya les había mencionado, es la muerte celular patológica. Entonces, vamos a ver que las enzimas se escapan fuera del lisosoma, penetran en el citoplasma y quedan en la célula. Como les mencioné, parece como si se hubiera explotado una ruptura de la membrana y aquí ven todo lo de dentro sale, ¿no? Entonces, vamos a ver que se produce una reacción de la inflamación, como ya les había mencionado, y vamos a ver que lo más frecuente es isquemia, exposición de toxinas, infecciones, traumatismos, y siempre es un proceso patológico. Y la apoptosis, vamos a ver que ya por un tema de factores de crecimiento o daño a nivel del ADN, que ya no se puede recuperar porque siempre se trata de hacer una recuperación del ADN, pero cuando no se puede, ahí se activan las señales para hacer que se active la apoptosis, ¿no? Entonces, no necesariamente se asocia a una lesión patológica, puede ser algo normal, fisiológico, pero también puede ser patológico. Y como les mencioné acá, vamos a ver que empiezan a formarse estas vesículas apoptóticas que tienen ovocitos y los órganos. Entonces, las comparaciones entre la necrosis y la apoptosis, este cuadrito también se lo aprenden, ¿no? Tamaño celular, grado, reducido, el núcleo pnótico, ¿no? La membrana transversal rota, vamos a ver contenido, todo sale de la célula, la inflamación es frecuente y siempre es patológico, ¿no? Todo lo que ya les había mencionado antes, pero está resumido. Ya. Entonces, como ya les había dicho, vamos a ver acá la parte esta parte de las enzimas. Las enzimas responsables de la digestión de la célula van a hacer, al final van a ser las que forman. ¿Qué más vamos a ver? En lo que es la parte ya microscópica de la necrosis, ¿ya? Vamos a ver un aumento de la eosinofilia, va a haber un aumento del color de la eosina, ¿no? Ya que esta se va a unir a las proteínas citoplasmáticas de las naturalizadas. De ahí vamos a ver que va a haber tres tipos de cambios celulares en patrones. Ya esto se debe a la degradación del ADN de la cromatina. Ahora vamos a ver la radiolisis, ya que se traduce en masofilia de la cromatina. Ya la pignosis, que es la retracción nuclear y aumento de la basofilia, ¿ya? Y la cariorexis, que sufre la segmentación, ¿ya? La cariorexis que se fragmenta todo el cuerpo. En 1 o 2 días todo el núcleo de una célula muerta puede desaparecer. Los patrones de la necrosis, vamos a ver ahora los patrones. La necrosis coagulativa, generalmente se produce esto en un infarto de miocardio. La arquitectura tisular al inicio está preservada, como que fueran células fantasmas, aparecen las células fantasmas, ¿ya? Los tejidos adoptan una textura firme, persisten células eosinofílicas anucleadas durante días a semanas. Esto es lo que se llaman las células fantasmas, ¿no? Están ahí, pero no tienen núcleo y están muertos. Las células necróticas son eliminadas
determinadas por fagocitosis de los leucocitos, ya sean macrófagos o polímeros nucleares, ¿no? Y como les mencioné, infartos, cuando mencionamos infartos de órganos sólidos, excepto el cerebro, porque el cerebro tiene otro tipo de necrosis, ¿ya? La necrosis lipoactiva, que es la que sí se produce en el cerebro, vamos a ver que se produce generalmente por infecciones bacterianas o fúngicas locales, y estos microbios estimulan la acumulación de células inflamatorias y enzimas y las enzimas de los leucocitos que quieren o en el tejido. Generalmente eso se produce en absceso, vamos a ver en apendicitis, cuando ya está gangrenosa, ¿ya? Vamos a ver también que se produce cuando hay un infarto a nivel del cerebro. Vamos a ver, como les mencioné, la liposucción de todo esto cambia totalmente la estructura del tejido y se vuelve una masa amorfa, se pierde toda la estructura del tejido, no hay nada, ¿verdad? Y macroscópicamente vamos a ver una masa de color amarillo cremoso, que es comúnmente llamado pus, ¿no? Y la necrosis, la gangrenosa, que vamos a ver en estos casos es un pie diabético, por ejemplo, se generalmente en una extremidad o una zona que no haya irrigación, ¿no? Afecta múltiples capas tisulares, puede llegar, como ven acá, hasta ocupar el hueso, no va rozando todo hasta el hueso. Se puede poner una infección bacteriana y puede haber una infección coagulativa, una acción también hipoactiva, y cuando ya hay leucocitos puede ser una gangrena. Esta es una necrosis típica de piel de una mezcla de tipos de necrosis, ¿no? Como les menciono acá, que puede ser coagulativa, lipoactiva, ¿no? Y al final se llama esto gangrenosa, ¿no? La necrosis gaseosa generalmente se da por infección de la tuberculosis. Gaseoso viene, no gaseoso, ¿no? Gaseoso con C, ¿ya? Viene de calcium, que es por el color similar al queso blanquecino, ya es de un aspecto blanco amarillento friable, y vamos a ver que en la microscopía tiene un aspecto granular, amorfo, así en este color eosinófilo. Y cuando se produce esto, generalmente viene acompañado de todo un tipo de inflamación que es un tipo granulomatoso, ¿no? Entonces se pierde la estructura normal del tejido, ¿no? Generalmente en pulmón o en ganglio linfático. Cuando ya vean la práctica van a ver eso. La necrosis grasa, esto se da en áreas de destrucción grasa, generalmente en pancreatitis, ya que el páncreas, cuando las enzimas pancreáticas estasa, se liberan precisamente por la inflamación del páncreas. Alrededor del páncreas hay tejido graso, entonces cuando tiene esta exposición la grasa a la lipasa, se produce la necrosis grasa, ¿ya? Entonces vamos a ver que estas licúan las membranas de los adipocitos, entonces se produce esta coloración medio azulada, ¿ya? Y van a ver que estos son los adipocitos normales y acá están todos con las membranas rotas y todo en la tesalia, ¿no? Tesalia que revienta todo el contenido. Entonces, macroscópicamente vamos a ver que estos ácidos grasos y calcio producen áreas de color blanco tiza, que es esta parte de acá, que se llama saponificación de la grasa, o saponificación grasa. Y cuando vamos a ver en la parte microscópica, vamos a ver también infiltrado inflamatorio. Y la necrosis fibrinoide, que se produce en enfermedades inmunitarias, generalmente en vasculitis,
ya, en la que estos complejos anticuerpo se depositan en lo que es el vaso sanguíneo, en las paredes de las arterias, y se produce un color así eosinófilo similar a la fibrina, y por eso se llama fibrinófilo. Acá lo esto de acá, ¿no? De acá, en los vasitos también. ¿Ya? Y bueno, en la clínica vamos a ver que los pacientes tienen lesiones eritematosas, púrpura, ¿no? Ya forma parte de la vasculitis. Las acumulaciones intracelulares, que vamos a ver también que pueden ser por patógenos, ¿no? O pueden ser también por alteraciones metabólicas que podamos tener. Pueden ser producidas por sustancias inocuas o que producen una lesión o lesivas. ¿Y dónde se producen estas acumulaciones? Como son intracelulares, se producen dentro del citoplasma, en el interior de las organelas, que generalmente son en los lisosomas, con el núcleo. Y pueden ser sintetizadas por las células o pueden ser por otro lado, pueden ser exógenas. Entonces tenemos 3 vías de acumulación intracelular normal. Una en la que una sustancia normal se produce normalmente a una velocidad normal, pero que nosotros no podemos eliminarla, ¿no? Tenemos un problema para poder eliminarla. Esto se produce, por ejemplo, en el hígado graso, en el que se producen estas acumulaciones cuando el graso que les había mencionado previamente, ¿no? Que son como unas burbujas de grasa dentro del citoplasma. De ahí tenemos una sustancia endógena normal o anormal acumulada por algún defecto genético que tenemos, ¿no? Por ejemplo, deficiencia de glutesina A, o puede ser de otros tipos de proteínas, por ejemplo en la amiloidosis, también que empezamos a acumular algo, ¿no? Por ejemplo en este caso. Y de ahí tenemos depósitos de acumulaciones de sustancias anormales, exógenas, y que nosotros no tenemos el mecanismo para degradarlos. En este caso, por ejemplo, carbono silícico. Deberíamos hablar un poquito del primer caso, que es la cetosis. En este caso vamos a ver que hay una acumulación anormal de triglicéridos en el interior de las células. Como les había mencionado, lo más frecuente es en el hígado, ya que es el más implicado en el metabolismo de las grasas, pero no es el único. Ya les había mencionado que el corazón también tenía, pero también hay en el músculo esquelético, en la riñón, pueden haber una persona. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tenemos causas por toxinas, malnutrición proteica, diabetes, obesidad, alcoholismo también, ¿ya? Tenemos estos ácidos grasos libres en el tejido adiposo, el alimento ingerido se lleva a lo que son los hepatocitos y no se pueden eliminar, ¿no? Se empiezan a acumular. Vamos a ver, este cambio hepático depende de la causa e intensidad de la acumulación. El leve no tiene un efecto sobre la función, pero más intensos pueden alterar la función celular y pueden llevar a muerte celular, pueden llevar a una hepatitis no alcohólica, ya, que lleva finalmente esto a una cirrosis y al final a una muerte. Bueno, fibrosis y muerte del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Lo que vamos a ver en la macroscopía, vamos a ver un aumento del hígado, vamos a ver un cambio en la coloración del hígado, que normalmente es un color medio marroncito, vamos a ver de color amarillo, ¿ya? Vamos a ver un color aspecto brillante, blanco graso. ¿Ya? Y vamos a ver también en la microscopía una acumulación grasa que vamos a ver como vacuolas transparentes, ¿no? Como les mencionaba, la grasa no se tiñe con hematocilina docina, y al final se van a dar burbujas como blanquitas, ¿no? Normalmente el hepatocito debería ser así, como este de acá, ¿no? Un color rosado con un núcleo central. En cambio acá parece como si fuera el adipocito, ¿ya? Entonces vamos a
que cuando empieza esta acumulación dentro de los hepatocitos, empiezan a acumularse con gotas pequeñas de grasa, pequeñas gotas de grasa, ¿ya? Y poco a poco se empiezan a fusionar y empiezan a ocupar todo el espacio del hepatocito y empiezan a empujar las organelas, el núcleo del hepatocito hacia un lado, ocupando todo su espacio, llegando a aparecer, como les había mencionado, un adipocito. También vamos a ver que pueden haber en otras áreas acumulación de colesterol, de colesterol, pero ya por consumo o porque se acumulan, mejor dicho, las células fagocíticas están sobrecargadas de lípidos, triglicéridos, colesterol, células de colesterol, y esto generalmente se produce en lo que son la aterosclerosis. Al final terminan siendo ocupados dentro de los vasos sanguíneos, del vaso sanguíneo que está obstruido, ¿no? Los macrófagos que tienen contacto con estos lípidos empiezan a tener también dentro de su citoplasma como un aspecto espumoso, y por eso son las células espumosas, ¿ya? Y como mencioné, esto se produce en la aterosclerosis, ¿no? Otras cosas que vamos a observar son los pigmentos. Y los pigmentos generalmente son sustancias exógenas, pero también hay endógenas. Uno de los principales es el carbón. Y generalmente el carbón vamos a ver en pulmón. En pulmón, ya sea por tabaquismo o en pacientes que han tenido exposición a carbón, en minas de carbón, o también por la contaminación ambiental, dependiendo de dónde vivan. Entonces, este carbón nosotros lo aspiramos, ¿no? Llega al pulmón y lo que hacen es, el cuerpo trata de alguna forma de eliminarlo, y pues la única forma que puede eliminarlo es que vengan los macrófagos y se lo coman, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro del pulmón vamos a ver los macrófagos alveolares, y dentro de los ganglios linfáticos, porque al final va el ganglio linfático porque es la respuesta, ¿no? La célula presentadora de antígeno, al final llega allá. Entonces vamos también a ver en algunos ganglios linfáticos, y en el parénquima pulmonar también vamos a ver estas coloraciones negruzcas que se llama antracnosis. Si es que hay mucha acumulación puede producir enfisema, ¿no? Al final esa es una neumoconiosis. Para que tenga un enfisema o un daño ya como fibrosis y todo eso, tiene que ser una exposición muy grande a carbón, y que generalmente son los trabajadores del mundo, ¿no? La lipofuscina es un pigmento, este sí es un pigmento endógeno, que es derivado de la hemoglobina, y vamos a ver que es como una sustancia granular, medio marroncito, ¿no? Que vamos a ver. Y se puede acumular en varios tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el corazón, el hígado, y no es lesiva. Ya generalmente está más relacionada a lo que es la edad, ¿no? Con la edad. La melanina es un pigmento tampoco natural, también es propio, tampoco es dañino, pero vamos a depender mucho de la coloración o del pigmento de la piel de las personas. El color pardo puede ser incluso un poco más negruzco, dependiendo, y generalmente, como les mencioné, pueden ser más frecuentes en pieles de tez un poco más oscura, y también, por ejemplo, en los lunares vamos a ver esta pigmentación de melanina, ¿no? La hemosiderina también es un pigmento que vamos a ver que se deriva de la hemoglobina. También tiene ese patrón granular, marroncito, y se tiñe con azul de Prusia, que es azul, ¿ya? Vamos a ver que se acumula donde hay un exceso local o sistemático de hierro, ¿ya? Puede haber pequeñas cantidades
porque ahí se van destruyendo las células. Sin embargo, puede llegar a ser patológico dependiendo de si es que tienen alguna alteración, por ejemplo la hemocromatosis hereditaria, que en esos casos sí puede producir una fibrosis hepática, insuficiencia cardíaca, diabetes, ¿no? Incluso en el vaso puede también depositarse. Entonces acá tenemos las causas de hemosiderosis, un aumento de la función de hierro en la alimentación, alteración de la utilización del hierro, anemias hemolíticas, transfusiones, pero lo que se traduce de todas maneras es el aumento o sobrecarga sistémica del hierro, ¿no? Que no lo podemos derogar. Y finalmente vamos a ver lo que son las clasificaciones patológicas.